Eh, Continuando con el programa, es un honor presentarles a nuestra siguiente distinguida ponente, la doctora Daniela Robles Espinosa. Ella es investigadora titular en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México e International Fellow en Wellcome Sanger Institute, Cambridge, Reino Unido. Estudió la licenciatura en Ciencias Genómicas en la UNAM y el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Su investigación se enfoca en la utilización de datos de secuenciación de genomas y transcriptomas a gran escala para investigar las mutaciones conductoras, factores de riesgo y posibles dianas terapéuticas de tipos de cáncer importantes en México y América Latina. Hoy la doctora nos hablará sobre el perfil genómico del melanoma en México. Estamos seguros que su presentación será de gran interés y valor para todos nosotros. Doctora Daniela Robles, le comunico, le notifico que 5 minutos antes de que acabe su ponencia le voy a notificar verbalmente y damos inicio a su ponencia. Muchísimas gracias, Reinaldo, y qué gusto estar aquí con todos ustedes. Aquí déjenme primero, les comparto la presentación. No sé si ya la puedan ver. ¿Sí la pueden ver? ¿Me lo confirman nada más, por favor? Sí se Sí, puede, sí, doctora. Ah, de acuerdo. Entonces también voy a poner mi timer para saber. Ah, muy bien. Ok, bueno, pues sí, muchísimas gracias a Reinaldo, al comité organizador, por la invitación para platicarles un poco de nuestros proyectos a todos ustedes. Realmente estoy muy emocionada. Bienvenidos. Y bueno, gracias. Entonces, sí, hoy me gustaría platicarles un poquito de este proyecto. Que es acerca del perfil genómico del melanoma en México. Y bueno, yo trabajo, como dijo Reinaldo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que está en la ciudad de la ciudad de Querétaro, en el barrio de Juriquilla. Y bueno, aquí está una foto de nuestro centro de investigación. Entonces, este es el resumen de lo que veremos en esta plática. Primero me gustaría hablarles un poquito del objetivo de nuestro laboratorio y la motivación de por qué hacemos los estudios que estamos haciendo, y luego meterme un poquito más específicamente a este proyecto con una introducción sobre el melanoma y qué significa en América Latina, y después ya darles un poco más profundo los resultados del análisis de secuenciación de exoma completo y transcriptoma que llevamos a cabo en pacientes mexicanos, y finalmente, bueno, la conclusión y los agradecimientos. Entonces, comenzando con nuestro objetivo y motivación. Ok, entonces el objetivo de nuestro laboratorio es avanzar nuestro conocimiento de los orígenes y la progresión del cáncer a través del estudio de pacientes específicamente de América Latina. ¿Y por qué es importante estudiar el cáncer en diferentes poblaciones? Bueno, nosotros sabemos que las tasas de incidencia de cáncer por sitio que surge en el cuerpo, varían hasta 50 veces entre regiones geográficas. En este ejemplo que ven aquí, este mapita, están viendo la incidencia estandarizada por edad de melanoma en diferentes partes alrededor del mundo. Y como pueden ver, por ejemplo, en países como Australia, es muchísimo mayor, o en Europa del norte, que pues en países, por ejemplo, como África o como Asia o algunos de América Latina. ¿No? Entonces, es claro que estas diferencias en incidencia varían por región, y sabemos también que esto se debe al conjunto de varios factores, ¿no? Por ejemplo, algunos son factores de riesgo genéticos que están asociados a distintas ancestrías y por lo tanto a diferentes poblaciones que viven en diferentes partes del mundo, y también al estilo de vida y exposiciones ambientales que varían también en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, sabemos que en Australia la gente tiende a tener un color de piel más claro y tener un estilo de vida muy, digamos, que están mucho tiempo afuera y se asolean mucho, ¿no? Entonces, por eso esos factores contribuyen a que la incidencia en melanoma sea muchísimo más alta allá. Y también la incidencia de cáncer y la prevalencia del cáncer, las diferencias entre diferentes países se debe también a
a diferencias en la implementación de medidas efectivas para el control de esta enfermedad. Ahora, en lo que nosotros nos podemos enfocar en nuestro laboratorio en estudiar es estas primeras dos, los factores de riesgo genéticos y también el estilo de vida y las exposiciones ambientales. Ahora, el enfoque que nosotros usamos para estudiar estos factores, pues es un enfoque genómico, de estudio de genomas y transcriptomas, ¿no? Entonces, un poquito acerca de estas estrategias genómicas y cómo podrían revelar estos factores de riesgo genéticos y ambientales. Entonces, existen estudios de predisposición genómica, por ejemplo, estudios familiares, ¿no? Y en estos estudios podemos estudiar familias que tienen una incidencia más alta de algún tipo de cáncer y estudiar sus genomas y las variantes que tienen, ¿no? Y entonces buscamos encontrar individuos en donde coocurren la enfermedad y la variante genética, ¿no? Y de esa manera encontramos variantes asociadas pues, de alta penetrancia de desarrollo de realmente cualquier enfermedad, pero bueno, en este caso de cáncer. También existen los llamados estudios de asociación de genoma completo, que también se conocen como GWAS, GWAS, quizás los han escuchado, ¿no? Y estos estudios nos ayudan a identificar variantes de bajo riesgo, ¿no? No de alta penetrancia, ¿no? Y lo que hacen es comparar grandes grupos de casos y controles y tratar de identificar diferencias en las frecuencias alélicas entre los dos grupos, ¿no? Y de esta manera encontramos regiones del genoma que son candidatas a elevar el riesgo a desarrollar cáncer, ¿no? También podemos hacer estudios de perfil genómico en tumores, ¿no? Y uno de estos tipos de estudio que podemos hacer cuando secuenciamos estos tumores es un análisis de firmas mutacionales. ¿Qué significa esto? Podemos nosotros encontrar patrones de mutaciones, como pueden ver aquí de manera muy simplificada, que difieren entre, por ejemplo, un tipo de cáncer causado por humo de cigarro que un tipo de cáncer causado por irradiación ultravioleta, ¿no? Y podemos ver que estos patrones difieren y hay muchos estudios que ahora se hacen para tratar de asociar a qué se debió el patrón que tú estás viendo en tu tipo de cáncer y de esa manera tratar de encontrar nuevos factores etiológicos, ¿no? O sea, ¿qué causó el tipo de cáncer que estás estudiando? También lo podemos hacer a través del genoma. Y también podemos tratar de identificar patrones de mutaciones conductoras en diferentes poblaciones, ¿no? Podríamos ver que un cierto gen conductor me refiero a un gen que cuando mutado promueve el desarrollo del tipo de cáncer que estemos estudiando y cómo esas proporciones varían entre diferentes poblaciones. Y eso también nos puede informar sobre, por ejemplo, quizá diferentes factores ambientales o genéticos que están favoreciendo la selección de diferentes mutaciones en el cáncer. Y finalmente también podemos realizar análisis de correlación con todos estos datos, ¿no? Para tratar de identificar, por ejemplo, ciertas poblaciones o ciertas variables clínicas que correlacionan con los datos genómicos que tenemos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos estudiar el genoma de los tumores y tratar de relacionarlo con diferentes variables, ya sea de geográficas, de ancestría, u otras variables clínicas para tratar de aprender más sobre el desarrollo de estos tumores y eventualmente, bueno, los objetivos generalmente es tratar de identificar nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Ahora, me gustaría darles nada más unos ejemplos de cómo estas estrategias genómicas ya han servido para identificar diferentes factores genéticos y ambientales en diferentes poblaciones. Por ejemplo, hablando de factores de predisposición genómica, un estudio de estos de asociación de genoma completo de los que les hablaba, hecho en hombres de ancestría africana que tienen cáncer de próstata, casos y controles, identificó una región aquí en el cromosoma 8 asociada a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, pero solamente en hombres de ancestría africana. Entonces, se pueden imaginar que si nosotros no tuviéramos diversidad en las poblaciones que entran a este tipo de estudios, pues habría muchas regiones del genoma que no podríamos encontrar asociadas al cáncer y que últimamente impactan en cómo, digamos, manejamos o cuidamos a ese sector de la población, ¿no? También podemos ver que en estudios de perfil genómico de tumores, un ejemplo de aproximadamente hace 10 años, un grupo estudió este tipo de cáncer, que es el carcinoma de células renales,
en diferentes países, aquí pueden ver en la República Checa, en Rusia, en Reino Unido y en Rumania, y haciendo este estudio que les decía, las diferentes patrones mutacionales, se dan cuenta que en Rumania existe una diferencia en los patrones mutacionales que presentan estos tumores. Y haciendo más estudios, este grupo propone que esta diferencia se debe a que los pacientes en Rumania están más expuestos a el consumo de ácido aristolóquico, que puede ser una sustancia que está en el té, por ejemplo. Entonces, de esta manera podemos identificar nuevos factores que están asociados al desarrollo del cáncer, pero otra vez, sin una diversidad de países, de poblaciones, podríamos no encontrar esos factores, ¿no? Y finalmente, estos análisis de correlación también pueden identificar cómo varían la mutación de ciertos genes conductores, en este caso en cáncer de pulmón en asiáticos y latinoamericanos, y el gen EGFR1, que es muy importante para el crecimiento del cáncer de pulmón. Y estos autores se dan cuenta de que entre una mayor proporción de ancestría nativoamericana estaba asociada a una mayor mutación de este gen conductor, ¿no? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que, otra vez, el estudio de diferentes poblaciones nos ayuda a identificar correlaciones entre la ancestría genética y el perfil genómico del tumor, ¿no? Entonces, de esta manera podemos describir factores genéticos de riesgo que son específicos por ancestría, diferentes exposiciones ambientales diversas que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer y también identificar correlaciones entre ancestría y perfil genómico. Entonces, espero que con esta introducción pequeña los haya convencido de que el estudio del cáncer por medio de estrategias genómicas en poblaciones y lugares geográficos distintos nos puede revelar factores de riesgo genéticos y ambientales. Ahora, más específicamente, ¿por qué lo estudiamos en México y en Latinoamérica? Bueno, es ya sabido que existe una importante subrepresentación de muestras de ancestría amerindia en los estudios que ya están publicados, estos estudios muy grandes, repositorios de muestras de cáncer, pues que estudian la genómica de estos tumores en varias colecciones de pacientes, ¿no? Si nosotros vemos aquí del lado izquierdo, este proyecto PanCáncer, estas iniciales significan Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes, el estudio PanCáncer de genomas completos de 2020, que es el estudio más grande hasta el momento de genomas completos de cáncer, que estudió casi 2.700 tumores de diferentes partes del mundo y de diferentes ancestrías por genoma completo. Nos damos cuenta que realmente solo el 1% de las muestras que entraron a este estudio tenían ancestría de amerindia, ¿no? Y si nos vamos del lado derecho a los estudios de asociación de genoma completo y vemos el número de casos de cáncer que están incluidos en estos estudios en la fase de prueba por ancestría y por tipo de cáncer, aquí pueden ver el tipo de cáncer en, digamos, como el eje Y, podemos ver que efectivamente lo morado es la proporción de pacientes latinoamericanos y realmente es más o menos el 1%, ¿no? Entonces podemos ver que hace falta muchos estudios en esta parte del mundo, digamos en latinoamericanos, para identificar realmente las causas y los factores de desarrollo del cáncer específicos de nuestra población. Entonces, esto ha sido un poco del objetivo de nuestro laboratorio y la motivación de por qué hacemos estos estudios. Ok, ahora sí me gustaría entrar un poquito ahora sobre el tipo de cáncer específico que les quiero platicar, que es melanoma. Entonces, bueno, ¿qué es el melanoma? El melanoma es el tipo más agresivo de cáncer de piel, ya que solamente constituye el 4% de todos los cánceres dermatológicos, pero causa aproximadamente 3/4 partes de las muertes por estos. Y bueno, tiene una tasa de supervivencia a 5 años, solamente de aproximadamente 15 al 20%, si se diagnostica en una etapa tardía. Ahora, su célula de origen son los melanocitos. Si vemos en esta gráfica que está aquí, vemos que, bueno, aquí está arriba la estructura de la piel, la epidermis hasta arriba, la dermis en medio y la hipodermis. Y si hacemos aquí como un zoom in entre la frontera entre la epidermis y la dermis, vemos que los melanocitos realmente viven en lo que se llama la capa basal de la epidermis, ¿no? Y su función biológica es realmente proteger
a las células en las que están en contacto con estas dendritas de daño al ADN producido por irradiación de luz ultravioleta, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que ocasiona la respuesta de bronceado. Si nosotros salimos al sol, vemos que rápidamente, generalmente la piel se oscurece. Y esto es porque los melanocitos, bueno, realmente los queratinocitos sensan que hay irradiación de luz ultravioleta, le dan una señal a los melanocitos y los melanocitos comienzan a producir melanina, que es el pigmento que le da color a la piel. Y esta melanina la reparten a las demás células con las que están en contacto y esta melanina es capaz de absorber los componentes más dañinos de la luz ultravioleta antes de que lleguen al ADN, ¿no? Y antes de que puedan causar daño. Entonces, realmente ese es su función biológica. Ahora, la mayoría de los casos efectivamente son causados por un exceso de radiación ultravioleta. Si nosotros continuamos al sol, si nos asoleamos o vamos a estas camas solares que te dan bronceado, pero que, bueno, es una irradiación muy alta, pues la protección no es suficiente y se ocasionan mutaciones en los melanocitos, ¿no? Y entonces si los melanocitos acumulan mutaciones y crecen más de lo que deben, pues entonces forman un tumor y, bueno, eso es melanoma, ¿no? Ahora, la incidencia del melanoma también ha aumentado en los últimos 40 años. Si vemos esta gráfica realmente es de Estados Unidos, pero este patrón se ha replicado en muchas partes del mundo. De hecho, en México, el Instituto Nacional de Cancerología estima que la incidencia de melanoma ha subido aproximadamente 500% en los últimos 40 años, ¿no? Y esta incidencia tan alta o ese aumento en la incidencia se ha hipotetizado que tiene dos causas principales. La primera es que ahora somos mucho mejores que en el pasado para detectar melanomas en estadios tempranos, ¿no? Entonces, si tú detectas más melanomas, pues claro, la incidencia va a parecer que aumenta. Sin embargo, la mayoría del cambio en incidencia es real, o sea, no se debe solamente a una mejora en las técnicas de detección, sino es real y asociado a cambios en el estilo de vida, pues en general del mundo, ¿no? En los últimos 40 años. Ahora es mucho más común, por ejemplo, tomar un vuelo barato, irse a la playa, asolearse mucho y no cuidarse la piel de manera adecuada, y eso realmente ha sido asociado a un aumento pues bastante grande, ¿no? en la incidencia de melanoma en muchos países alrededor del mundo. Y finalmente, también es altamente resistente a quimioterapia cuando se detecta en etapas tardías, ¿no? Esto pues se hipotetiza que se debe también a su función biológica, porque estas células también están hechas para resistir un alto daño de radiación ultravioleta y entonces también pueden resistir mucho el daño causado al ADN por quimioterapéuticos, ¿no? Entonces, todos estos factores realmente nos dicen por qué creemos que es importante estudiar esta enfermedad. Ahora, el melanoma, como muchos otros tipos de cáncer, pues se divide en subtipos, ¿no? Y en este caso el que nos interesa es este llamado melanoma acral. Ahora, veamos muy brevemente los otros subtipos. Entonces, estos tres, los primeros que ven, extensión superficial, nodular y melanoma lentigo maligno, están asociados a la luz ultravioleta, como les decía, a radiación por luz ultravioleta, y varían realmente en su sitio de presentación y en su morfología, ¿no? Entonces, esta extensión superficial, como su nombre lo dice, pues se extiende, digamos, horizontalmente en las capas de la piel antes de invadir, ¿no? Y es el más común en la población de ancestría europea. Ahora, el nodular, también como su nombre lo indica, pues forma un nódulo, invade verticalmente mucho antes que extenderse y entonces mucho más agresivo que el de extensión superficial. Y también constituye cerca del 20% de los casos de melanoma en pacientes con ancestría europea. Y finalmente, el lentigo maligno, también asociado a luz ultravioleta, generalmente surge en la cara y está asociada a manchas causadas por el sol y surge en personas de edad más avanzada. Ahora, estos tres son los más comunes, otra vez, en población de ascendencia europea. Ahora, si vemos los siguientes tres, el mucoso, el uveal y el acral, estos tres tipos de melanoma son considerados más raros o poco frecuentes, ¿no? Y ninguno de los tres está asociado a radiación por luz ultravioleta. El mucoso, pues también surge en zonas con mucosa que existen en el cuerpo, por ejemplo, en la boca, en el ano, en la vagina, en la vulva. Son raros, pero pueden ocurrir. También tenemos el melanoma uveal, que ocurre
en la uvea, en el ojo, y finalmente el melanoma acral que surge en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y debajo de las uñas, y es el que nos interesa de manera especial en nuestro laboratorio. Ahora, este tipo de melanoma es usualmente diagnosticado erróneamente como otras condiciones, porque como les decía, es poco frecuente en general, pero parece, cuando uno va a un médico general o que no es un dermatólogo experto en estas lesiones, puede parecer, por ejemplo, algo así como pie diabético o úlceras o infecciones por hongos, y entonces muchas veces se diagnostican como estas otras lesiones y se tratan como estas otras lesiones, y generalmente cuando ya se realiza el diagnóstico adecuado, suele ser muy tarde, ¿no? Y por eso también está asociado a una alta tasa de mortalidad. Y bueno, como les decía, es un subtipo poco frecuente que abarca solo del 1 al 8% de los diagnósticos en pacientes de ascendencia genética europea. Pero si nosotros vemos un mapa de la distribución de tipos de melanoma en diferentes partes alrededor del mundo, entonces vemos que realmente es el tipo de melanoma más común en México, en Perú también y en otros países de Latinoamérica, África y Asia, ¿no? Y bueno, realmente una aclaración sobre este mapa es que no podemos comparar directamente los círculos entre países porque la incidencia de melanoma es mucho mayor en países, por ejemplo, como Australia, que como algunos en América Latina, ¿no? Entonces realmente las diferencias que ustedes ven de número de casos se deben a que, por ejemplo, en México, en Perú, el número de casos de melanoma es bastante menor que en otros países, pero si ustedes dividen ese número de casos entre de qué tipo son diagnosticados, entonces efectivamente el melanoma acral es el que es el más común, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos que por qué el melanoma es importante estudiarlo, por qué específicamente este tipo de melanoma, y ahora un poco de por qué en nuestra población. Bueno, es poco estudiado también si se fijan en si se meten por ejemplo, a la National Library of Medicine, donde se pueden encontrar todos los ensayos clínicos que se han realizado para diferentes enfermedades, y si buscan para melanoma, pues pueden ver más de 3.200 estudios, pero si buscan melanoma acral, solamente 41 estudios se han enfocado en tratar de investigar nuevas formas de tratar este tipo de cáncer, ¿no? Pero como veíamos, no solamente el melanoma acral es poco estudiado, también las poblaciones en las que es el más común son poco estudiadas, ¿no? Y aquí ya vemos otra distribución de la ancestría de casos que contribuyen a estos diferentes repositorios. Ya habíamos visto el pancáncer, pero ahora podemos ver también el cáncer Genome Atlas, la base de datos del Instituto Sanger, que se llama COSMIC, y las del National Cancer Institute en Estados Unidos, y vemos que por mucho la mayor ancestría representada pues es la europea, ¿no? Entonces, espero que con esta introducción los haya convencido de por qué este tipo de melanoma específico nos interesa y por qué creemos que es muy importante estudiarlo en nuestras poblaciones. Entonces, ahora sí, ya pasemos a los resultados del análisis que hemos estado realizando en nuestro laboratorio por los últimos años. Y una pequeña aclaración antes de darles todo, pues es análisis preliminares. Esto podría cambiar porque seguimos haciendo estos estudios. Y bueno, les voy a dar lo que obviamente creemos que es correcto hasta el momento, pero bueno, sí podrían cambiar al momento de la publicación. Ok, entonces primero los métodos, ¿no? En colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología aquí en la Ciudad de México y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en la Ciudad de León, también en México, formamos una colaboración para invitar a pacientes diagnosticados con melanoma acral desde el 2018 a que donaran una muestra de saliva y de tejido tumoral en forma de parafina, de tejido fijo en parafina, para poder extraer el ADN constitutivo de la salida y el ADN y el ARN tumoral del tejido fijo en parafina. Y a los que aceptaban, pues nos daban sus 2 muestras y nos daban acceso también a sus datos clínicos. Luego tuvimos una larga curación manual de la información de cada paciente. No sé si les pase, por ejemplo, si hay estudiantes o personas en la audiencia que trabajan mucho con hospitales grandes, muchas veces la información la ponen de manera manual. Por ejemplo, puede ser en Excel o puede ser en hojas, ¿no? En los que los médicos y los oncólogos recolectan la información. Y entonces, para los bioinformáticos, porque esta es una reunión de bioinformática, pues esto puede ser muy complicado de curar. Entonces, se requiere curación manual
específica antes de hacer los análisis para que, por ejemplo, los términos coincidan siempre, que no haya errores estos como que typos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un proceso bastante largo, sobre todo porque hay más de 100 variables clínicas recolectadas de cada paciente, ¿no? Entonces ese trabajo fue realizado por el doctor Cristian Molina, que es ahora técnico académico de nuestro laboratorio. Y finalmente, ya que esta información y todo está en orden, entonces procedemos a la extracción del ADN y ARN y la secuenciación por exoma completo de las muestras pareadas de tumor normal, también el transcriptoma y el genotipado de la muestra normal, ¿no? Y todo esto ha sido también en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que está en la Ciudad de México, y el Sinvestav Ugalangevio, que está en Irapuato, México, y también el Instituto Sanger en Cambridge, en Inglaterra. Ok, ahora, ¿cómo se ve nuestra cohorte? Al final logramos reunir muestras de 96 pacientes que donaron un total de 128 fragmentos de tumor. Ahora pueden ver, la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados en el 2017, pero algunos fueron diagnosticados antes y cuando iban a la consulta de seguimiento les pedíamos acceso a sus muestras y si nos lo daban, pues nos dejaban pues secuenciarlos y pues hay algunos que fueron diagnosticados desde el 2007 hasta el 2019. Un poco más de mujeres que de hombres en esta cohorte. Aquí está el mapa de dónde vienen estos pacientes. La gran mayoría provienen del centro de México porque, bueno, aquí donde tengo la flechita es donde está la Ciudad de México. Entonces, pues es lo más cercano a donde está el Instituto Nacional de Cancerología. Ahora, de características clínicas, la mayoría ya de estos tumores vienen ulcerados, o sea, son diagnosticados cuando ya tienen ulceración y esto es un factor pronóstico negativo para el paciente, de hecho es el factor pronóstico más importante en esta población y pues como les decía, estadios tardíos, ¿no? Ya en estadio 3 la mayoría. La edad del diagnóstico, como puede ser, es muy amplia, tiene una mediana de 62 años de edad, pero tenemos pacientes que tienen desde 30 años hasta casi 100, 98. Y estas medidas de aquí pues nos indican que los tumores estaban ya gruesos, o sea, ya habían invadido a las capas más internas de la piel, que son medidas que en melanoma se llaman de Breslow y de Clark. Y lo que nada más es lo único que quiero que sepan, que son, digamos, altas estas medidas, ya invadieron el tejido. Y aquí pueden ver que la mayoría de los tumores primarios fueron encontrados en las plantas de los pies, pero también algunos en las manos y debajo de las uñas, que es esto que es subungual. Y tenemos acceso a algunas metástasis que están en azul, la mayoría en los pulmones. Ok, entonces así se ve nuestra cohorte, pero ¿qué tal la ancestría? ¿No? Lo primero que podemos estudiar es cómo se ve el genoma de estos pacientes, ¿no? El genoma constitutivo. Entonces, aquí vemos el proyecto de los 1000 genomas, ¿no? Y básicamente en el proyecto de los 1000 genomas se genotiparon, bueno, se secuenciaron realmente, muchos pacientes, de hecho no eran 1000, eran 2000 y cachito, y los pacientes, no eran pacientes, perdón, las personas autodecían, o sea, ellos decían, yo soy africano, yo soy de Asia del Este, y bueno, se cuidó que estas personas tuvieran ancestros de estas mismas regiones, y entonces se secuenció y se definieron, digamos, los segmentos del genoma que estaban asociados a estas ancestrías, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el componente, digamos, verde está asociado a un origen africano, el componente naranja de Asia del Este, el europeo azul, el de Asia del Sur rojo, y como podemos ver cuando estudiamos mestizos americanos, que incluye mexicanos, peruanos y muchas personas de las Américas, vemos que está pues el componente europeo aquí más o menos en la mitad del genoma, pero también surge este nuevo componente amarillo, que es lo que nos referimos como el componente nativo americano. No, entonces esto es el proyecto tal cual de los 1000 genomas y si nosotros vemos cómo se ven nuestros pacientes con melanoma, entonces pues sí, vemos que efectivamente, como esperábamos, se ven que son mestizos. Ahora, este estudio es importante hacerlo porque aunque sabemos que estamos reclutando pacientes mexicanos, muchas veces la ancestría genética correlaciona con el acceso a los sistemas de salud, ¿no? Y entonces tú podrías creer que estás genotipando personas primordialmente mestizas cuando a lo mejor estás obteniendo personas que tienen primordialmente una ancestría europea porque desafortunadamente eso correlaciona con el estatus socioeconómico y el acceso a la salud. Pero aquí, bueno, también podemos ver que el Instituto Nacional de Cancerología es una institución de gobierno
que no les cobra o les cobra de acuerdo a sus posibilidades a los pacientes, y sí hemos logrado recuperar una colección de pacientes, digamos, con primordialmente ancestría nativa americana. Ok, ahora en la secuenciación de los tumores, ¿qué vemos? Bueno, hemos visto aquí que el perfil mutacional de este tipo de melanoma indica que menos del 50% de los tumores tienen genes mutados que ya son conocidos en melanoma. Entonces les voy a explicar. Esta gráfica se conoce como un oncoplot. Entonces en esta gráfica lo que están viendo es cada columna es un tumor diferente y cada renglón es un gen diferente. Y aquí pueden ver los genes. Y si ven esa columna, perdón, ese cuadrito con colores, entonces quiere decir que pues está mutado y con este tipo de mutación, ¿no? En ese tumor. Y aquí arriba ven el conteo de mutaciones por tumor, y acá pues el número de muestras que tienen mutaciones en cada uno de los genes. ¿No? Entonces vemos que la mayoría de las muestras tienen mutaciones en NRAS, KIT, BRAF, NF1. Ahora, estos 4 genes están todos dentro de la misma vía de señalización, que es la vía de las MAP-sinasas, y es una vía de crecimiento celular muy importante, ¿no? Entonces, básicamente, estas mutaciones activan la vía de las MAP-sinasas, ¿no? Y esto, digamos, alimenta el flujo por esta vía, y entonces el crecimiento celular. Ahora, en melanoma cutáneo, digamos no acral, ya se conoce que NRAS, BRAF y NF1 son los genes pues que ya se conocen, clásicos, que la gente ya considera en el tratamiento, pero KIT, por ejemplo, no es un gen ya conocido, ¿no? Y estos de abajo, pues tampoco en general. ¿No? Entonces encontramos eso, ¿no? Menos del 50% de los tumores tienen genes mutados NRAS, BRAF y NF1, lo cual es muy diferente al melanoma cutáneo, que tiene cerca del 85% de los tumores con estas mutaciones. Ahora, estos genes, NRAS, KIT y BRAF, muestran mutaciones hotspot, lo pueden ver aquí, son montañitas donde se acumulan las mutaciones, y esto quiere decir que son mutaciones que activan, ¿no? Se seleccionan constantemente porque activan esa vía de ese gen y esa vía de la señalización. Y NF1 pues muestra varias mutaciones a lo largo del gen que son de pérdida de función, y cuando se pierde la función en NF1 también se activa la vía de las MAP-sinasas, ¿no? Entonces todo esto pues tiene sentido. Ahora, una observación importante o interesante que hicimos es que los pacientes con mutaciones en BRAF tienen mayor ancestría europea, como pueden ver aquí en un análisis de un modelo lineal que hizo Irving, un estudiante doctoral de nuestro grupo. Mayor ancestría europea correlaciona con mayor tasa mutacional en BRAF. Y también que los pacientes con mutaciones en RAS tienden a ser más jóvenes que los demás. Y estas dos observaciones parecen ser distintas a lo que se observa en melanoma cutáneo. Y también que los tumores con mutaciones en BRAF podrían tener un origen celular distinto. Estos son datos muy preliminares que estamos estudiando en correlación con el grupo de Rob Judson Torres en Utah, pero básicamente los tumores con mutaciones en BRAF tienen una firma distinta y parecida en RNA, ¿no? de transcriptoma, parecida a los melanomas cutáneos, que no es el caso con los tumores que no tienen mutaciones en este gen. Entonces, esto es algo emocionante, nuevo, que estamos investigando, y es muy preliminar. No tengo más observaciones sobre esto al momento. Pero bueno, esto nos indica que estudiar esto de la ancestría con el perfil mutacional nos puede dar nuevas insights o nuevo conocimiento biológico que no teníamos antes. Ok, ahora estudiando el cambio de número de copias, vemos que los tumores con melanoma acral tienen un alto número de aberraciones cromosómicas. Aquí pueden ver el genoma completo, todos los cromosomas, y si ven rayitas rojas para arriba son amplificaciones y rayitas azules son deleciones. Aquí ven algunos de los genes que están amplificados y borrados o deletados en esta población de mutaciones. Y si lo comparamos con una población australiana, que también hizo un estudio similar por genoma completo, vemos que se parecen muchas de las regiones, pero que también vemos algunas diferencias en las que ellos, por ejemplo, observan cambios y nosotros no. Y esto seguimos estudiándolo, pero podría ser que también esté asociado a ancestría. Ya se ha reportado que, por ejemplo, esta región de MYC y de BRAF, precisamente, que les muestro aquí, esta es la región de MYC, tal cual, puede ser también diferencialmente mutada y amplificada en diferentes ancestrías en otros tipos de cáncer. Entonces, esto también es otra observación interesante que estamos
siguiendo. ¿No? Ahora, si vemos estos cambios de número de copias por tipo mutacional, entonces vemos que los tumores con mutaciones en NRAS y BRAF tienen un menor número de cambios estructurales del genoma que aquellos que tienen mutaciones en otros genes, ¿no? Y esto va otra vez con la idea de que quizá estos tumores tienen un origen genético o un origen, perdón, celular distinto. Se ven diferentes que los demás a nivel genómico y es algo que seguimos estudiando. Ahora, también podemos explorar el impacto de estas mutaciones en variables clínicas como la supervivencia del paciente o la recurrencia. Ahora, en supervivencia no encontramos ninguna variable genómica significativa. Sin embargo, cuando exploramos la recurrencia, en un análisis, este es trabajo hecho por Denise Rato, en un análisis multivariado con todas estas diferentes covariables, explorando su impacto en la recurrencia, vemos que realmente la metástasis, el estadio y KIT-NF1, mutaciones en KIT-NF1 están asociados a la recurrencia, y cuando se hace el análisis multivariado, entonces KIT todavía permanece significativo. Entonces este es otro nuevo observación que hemos hecho, que parece que pacientes que tienen mutaciones en KIT tienen una probabilidad de recurrencia más alta que los demás pacientes. Y si estudiamos el RNA, ahora un poquito hacia el transcriptoma, podemos hacer un análisis de clusterización no supervisada y vemos que se clasifican en 3 grupos dependiendo de su expresión génica global. Aquí los están viendo y acá arriba están viendo algunas de las variables clínicas. Y podemos ver, por ejemplo, que el primer grupo, que hemos denominado mixto por el tipo de genes que están expresados, vemos que está asociado a mejores características pronósticas, ¿no? Casi no están ulcerados y tienen un estadios mucho más tempranos, mientras que el estatus proliferativo y normal-like, porque tiene muchos factores de epitelio expresados, pues parecen tener una peor, miren, digamos, mayor tasa de, por ejemplo, de duplicación del genoma y otros factores que parecen ser de peor supervivencia, ¿no? Y comparando eso con literatura en melanoma cutáneo, vemos algunos grupos similares y observamos también que la supervivencia también varía dependiendo del clúster transcripcional. En esta publicación de hace ya, creo que son 15 años, vieron que el grupo que tenía una marca proliferativa, que es con mayor expresión de genes, por ejemplo, de ciclo celular, tiene una supervivencia pues, peor que otros tipos de tumores, mientras que nosotros vemos algo muy similar también en nuestros tumores en los que la probabilidad de supervivencia también es menor en los que tienen una marca de transcriptoma proliferativa. Y lo mismo se replica también para la probabilidad de recurrencias. Ok, entonces ya con esto voy a terminar. Entonces pasamos a la conclusión de estos estudios. Entonces, la conclusión y el resumen. Entonces, en esta plática les he dicho que el melanoma CRAL es el subtipo de melanoma más común en México, en Perú y en otros países de América Latina, Asia y África, que el proyecto del melanoma CRAL en México tiene como objetivo secuenciar el ADN, el transcriptoma y genotipar a pacientes que tienen este cáncer para buscar biomarcadores genómicos y biomarcadores de expresión de genes asociados a supervivencia. También observamos que el menos del 50% de los tumores de melanoma CRAL de estos pacientes tienen mutaciones en los genes conductores BRAF, NRAS y NF1, perdón, no debía haber puesto KIT aquí, y que las mutaciones de BRAF correlacionan con la ancestría genética del paciente. También en el estudio de cambio de copias del genoma vemos que las amplificaciones más comunes están en los genes como la ciclina D1, el gen CRKL, la ciclina 4 y otras, mientras que las de lesiones incluyen a estos dos genes, CDKN2A y ATM. También observamos que los tumores con mutaciones en KIT tienen un mayor número de número de mutaciones y de aberraciones estructurales, y también tienen un mayor riesgo de recurrencias. Y bueno, finalmente que los tumores de melanoma CRAL se agrupan en 3 grupos por su perfil transcripcional, que hemos nombrado como normal, proliferativo e invasivo. El invasivo es el que le llamaba mixed, perdón, creo que todavía estamos definiendo ese nombre. Y bueno, el subtipo proliferativo es el que parece tener menor supervivencia y mayor riesgo de recurrencias.
Y finalmente, pues me gustaría pasar a los agradecimientos. Ha participado muchísima gente en estos estudios. Me gustaría, bueno, primero agradecer realmente a los pacientes y sus familias que nos han donado estas muestras y nos han dejado trabajar con ellas, al personal de nuestro laboratorio aquí en el IG, específicamente a Cristian Molina, Pati Basurto, Steph Vázquez, Irving y Claudia, que han visto ustedes aquí en esta presentación trabajo que han hecho ellos. También me gustaría agradecer a Rob Johnson Torres, Amanda Yang y Decker Deacon de la Universidad de Utah, con quienes estamos haciendo estas hipótesis del diferente origen celular de estos tumores. A otros colaboradores del Instituto Nacional de Cancerología, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital Regional de Especialidad del Bajío, del Instituto Nacional de Cáncer de Brasil, con quienes estamos haciendo otros estudios funcionales, del Instituto Sanger, muy especialmente a los técnicos del laboratorio computacional que tenemos aquí, que nos ha permitido hacer todos estos estudios, al Instituto Nacional de Medicina Genómica y finalmente a las organizaciones que nos han dado fondos para realizar estos estudios. Y bueno, con esto concluyo y muy feliz de tomar preguntas. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias por la ponencia, doctora Robles. Gracias, Lalo. Motiva al público asistente a realizar sus curiosidades a la ponente a través del chat o bien por levantar la manito. Hay una persona que está levantando la manito, es Diana León, ahorita le doy el pase. Sí. Claro, con mucho gusto. Sí, ¿qué tal, doctora? Hola, Buen día para ti. mucho gusto. Sí, mira, interesante tu trayectoria y admirable también, y interesante tu ponencia, doctora. Tenía una consulta. Usted mencionó que el BRAF posee una ancestría europea y que prevalece más en los jóvenes. ¿Y qué pasa en caso de los genes KIT y el NF? ¿Tiene alguna, no sé, una ancestría más común o en qué edades más o menos está expuesta? No, por supuesto, esto es algo de lo que más nos intriga, ¿no? No tengo muchas respuestas, pero te puedo decir lo que sospechamos y sabemos al momento. Lo de la ancestría, la asociación de BRAF con la ancestría, otros grupos lo han sugerido. Nadie que yo sepa lo ha publicado todavía como una observación con esta significancia estadística. Nosotros sí la alcanzamos. Es que otra cosa nada más importante, hay los estudios de melanoma acral. Casi todos, últimamente han salido más, ¿no? Pero casi todos al momento tienen cohortes muy pequeñas porque es un tipo de cáncer raro, ¿no? Entonces es difícil alcanzar significancia estadística para algunas de estas observaciones. Pero aún así, otros grupos han observado que pareciera que la mutación en BRAF está asociada a una ancestría europea mayor. Ahora, en este estudio podemos replicar eso, ¿no? Y sí alcanzamos significancia estadística. Entonces, esa observación creo que como la han hecho varios grupos, ya independientemente, sí creo que es una observación real y acorde, por ejemplo, a lo que les dije muy rápido por el tiempo, pero que se ha visto, por ejemplo, en otros tipos de cáncer como de pulmón, ¿no? Que ciertos tipos de genes están más mutados en ciertas ancestrías. Ahora, la razón de por qué eso ocurre, honestamente, todavía no la sabemos. Yo he tratado de leer estos estudios y no tienen una explicación. O sea, es como una cosa que observas, pero no sabemos cuál es la explicación. Podría ser algo ambiental, de que estas ciertas ancestrías ocurren más en ciertos lugares y es algo ambiental realmente. Pero, por ejemplo, el estudio de pulmón estudió a más de 1000 pacientes y controló por muchas factores ambientales, incluyendo, por ejemplo, el fumar, y aún así observaban esa correlación, ¿no? Entonces, es posible que exista esa correlación entre ancestría y diferentes tasas mutacionales y la razón, honestamente, todavía no la sabemos. Ahora, de los otros genes es interesante porque sí vemos una tendencia, otra vez no alcanzamos significancia estadística, pero sí vemos una tendencia a que el gen KIT, precisamente este nuevo que no forma parte de los importantes o de los ya establecidos en melanoma, sí ocurre más en ancestría amerindia. Ahora, aquí no alcanzamos significancia estadística, sin embargo se ve, o sea, se ve, por ejemplo, que BRAF está de este lado y KIT está de este lado y los otros dos en medio, NF1 y NRAS no parecen tener un sesgo. Ahora, no sé si juntando más muestras, ahorita ya tenemos genomas completos, no tantos, pero no los hemos analizado, pero bueno, va a aumentar el número de muestra.
si podamos alcanzar significancia para esa observación. Honestamente no lo sé, pero creo que como el mensaje es un poco como, sí, existen estas correlaciones y tenemos que estudiar a pacientes de estas ancestrías para encontrarlas, ¿no? Si no, pues estamos perdiendo un montón de datos. Entonces, sí, perdón que no puedo ser, no tengo las respuestas, pero es algo que está activamente en investigación. Y sí, podría ser que sí haya también con los otros genes una asociación, quizá. Genial, doctora. Y en caso de, ahora que mencionas el número de muestras, ¿se están recopilando a nivel mundial o simplemente de México, Ujú. Latinoamérica? Ahorita justo estamos trabajando también con Brasil, o sea, seguimos colectando en México. Ahorita hemos tratado de hacer, bueno, estos genomas completos, ya no solo exomas, y también hacer modelos tumorales en ratones, estos senoinjertos derivados de pacientes, también para modelar la evolución tumoral, ¿no? Entonces, aquí en México estamos haciendo eso y estamos colaborando mucho con el grupo que mencioné nada más en los agradecimientos de Patricia Posic en el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil para ampliar el número de muestra. De hecho, tenemos nosotros datos de ellos de aproximadamente otros 20 exomas y próximamente trataremos de secuenciar otros 20 para poco a poco ampliar el número, pero fuera de, honestamente, México-Brasil no hemos ampliado el número de muestra. Entonces, si a alguien aquí en Perú les interesa, podemos empezar a hablar porque también en Perú, como les decía, es el tipo de Sí, melanoma más común. Entonces, si a sí, alguien le interesan estas cosas, con gusto, ¿no? Pero sí es complicado luego, porque aunque es el tipo de melanoma más común, aún así es raro. Aún así los casos no son tan comunes, o sea, no son tan frecuentes. pero Entonces, sí hay, debería sí estar. hay. No, Entonces, sí deberían, alguien debe de estarlos, exacto. viendo y Qué, recolectando, ¿no? Pero, qué genial. Qué genial. no, Entonces, nos dejas tu contacto por para supuesto, cualquier detalle, escribirlos y por ahí déjenme que los pongo aquí en el voy a chat, ¿no? buscar. Sí, por favor. Entonces les dejo, miren, el correo es, aquí se los pongo. ¿Qué más necesitarían el correo? En el Twitter, yo me la paso en el Twitter. Ok. Ahí Sí, vivo. su link. Entonces, si alguien usa Ok. Twitter, también les dejo ahí, ese es el Twitter, porque ahí sí, ahí veo la mayoría de las cosas de ciencia y esto ahí las sigo. Sí, sí. Ah, Entonces, sí, sí. de estas dos maneras, ahí nos podemos comunicar con todo gusto, de verdad. Muchas gracias, doctora. Sí, creo que tenemos más preguntas, así que les dejo. No, gracias, Gracias. mucho gusto. No sé si alcanzará unos 2 minutos, 3 minutos para una pregunta última. Hay una persona que dice, muy interesante su estudio, doctora, todo lo que presentó se ve muy importante para esta enfermedad de melanoma acral, sobre todo lo de las mutaciones en KIT. Una consulta, ¿han realizado o tienen pensado estudios de single cell para evaluar la heterogeneidad en esta enfermedad? Sí, totalmente, muy buena pregunta. Justo nosotros formamos parte del proyecto de Latin Cells, que de hecho pues son varios países de Latinoamérica. Hay alguien en Perú, Carla Gallo, eh, que busca primero secuenciar por célula única o single cell, primero es situaciones, digamos, normales, ¿no? Fisiológicas, de sangre de pacientes. Pero para eso estamos montando la infraestructura, tanto aquí en México como en Brasil, de inicio, para poder procesar muestras de single cell. Entonces, lo que sigue cuando logremos pues terminar esa parte del estudio, que ahí va, poco a poco, pero ahí va, esperamos empezar a procesar muestras de cáncer también. Entonces, sí es algo que no hemos podido empezar ya por diversas razones, también, bueno, es bastante caro y nos gustaría hacerlo aquí, si se pudiera. Entonces, pues va lento, pero honestamente sí lo estamos pensando. Creo que sería muy interesante ver, por ejemplo, si varían en estos diferentes tipos mutacionales, que claramente vemos diferentes agresividades, diferente supervivencia o recurrencia realmente y diferencia ancestría, ¿no? Y diferentes posibles orígenes celulares. Entonces creo que sería lo ideal, ¿no? Estudiarlo por single cell. Y sí, sí está en los planes, solo que no tan concreto así de que te pueda decir, este año, pues no, ojalá el siguiente podamos hacerlo. Pero sí, sí está en los planes, muy buena pregunta. Ok, muchísimas gracias por la ponencia, doctora Robles. En caso existieran más preguntas, el público lo puede realizar en el chat y nos gustaría muchísimo que usted también lo pudiera responder a Sí, través del claro. chat. Eso me Muchísimas. pueden escribir con gusto al correo también si tienen más preguntas y dudas, con mucho gusto. Sí, sí, chicos, el correo se encuentra en el chat, pueden contactar con la doctora. Y muchas gracias nuevamente, doctora.
Muchísimas gracias, Reinaldo, y gracias a todos por su atención. Un gran gusto.